Bien, estamos en comunicación con el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, a esta hora para ver cuál es la evaluación, la rendición de cuentas, como ellos han presentado a lo que se ha visto y lo que se ha vivido en nuestro país en este 2020. Señor Gutiérrez, muy buenas noches. Estamos en comunicación con el señor Walter Gutiérrez. Bien, vamos a conversar con él porque el día de ayer, 28, se ha presentado una evaluación precisamente por parte de la Defensoría del Pueblo sobre los diferentes puntos que se han tenido que tratar por parte del gobierno y cómo se ha visto, por ejemplo, la situación de la pandemia en nuestro país. Estamos ya en comunicación con el señor Walter Gutiérrez y lo que podemos decir para comenzar es que han sido muy críticos con las gestiones que se han hecho por parte del gobierno, en general por parte del gobierno central y también los regionales, a partir de la situación del COVID-19. Señor Gutiérrez, buenas noches. Sí, buenas noches. El día de ayer, como usted está señalando, hemos rendido cuentas de la tarea que ha realizado la Defensoría del Pueblo en estos 12 meses y particularmente en el periodo de pandemia. Estoy refiriéndome a los 10 últimos meses. Lo cierto es que la Defensoría ha hecho supervisiones, ha hecho informes, coordinaciones sobre distintas líneas de trabajo, como por ejemplo los planes regionales de contención del virus, el mapa del stock de oxígeno, el reparto de mascarillas, recomendaciones para evitar muertes en los penales, información sobre transparencia en la contratación de vacunas, pero todo este inventario que le estoy haciendo así muy rápidamente revela de una manera muy ostensible, muy palmaria, que ha habido un déficit de gestión a nivel del Ejecutivo. El Ejecutivo el Estado tiene el monopolio de la gestión sanitaria y la ciudadanía, el país, espera que esta gestión se haga de manera eficiente y eso significa hacerlo en el menor tiempo posible, con el menor costo de vidas. Y lo que hemos visto es que ha habido un contagio masivo, brutal, probablemente uno de los más grandes en todo el mundo en relación a nuestra población y también un índice de muerte elevadísimo. ¿Están ustedes actualizando la información a hoy también con la situación, por ejemplo, en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, que ya carecen nuevamente de camas UCI y no se conocen las medidas para remediar esta situación? ¿Ustedes lo están actualizando a la situación en esta segunda ola, por lo menos en esas regiones? Bueno, lo que le puedo decir es que mientras en este momento estamos realizando la entrevista, cerca de 17 regiones, el incremento de contagio es significativo. Y en 40 distritos en Lima, lo mismo. De las 1.400 camas UCI, más de 1.300 ya están ocupadas. Lo que podemos decir es que hay un avance significativo, hay un incremento significativo, se han relajado las medidas de contención, ha sido desbordada la atención primaria y los resultados, como señalaba hace un momento, de la gestión de la crisis sanitaria son claramente lamentables. Mire, nosotros pertenecemos a la Alianza del Pacífico. Sí. Ahí hay 4 países, México, Chile, Colombia y Perú. Somos los únicos que no tenemos vacuna. Hasta el día de hoy. Y la información que se nos da es que, acabo de ver en su noticiero, es que se habría celebrado un contrato con COVAX Facility. Muy bien. ¿Dónde está la información? Ustedes han pedido la información, ¿qué es lo que les responden? Porque ustedes incluso han llegado a pedir las actas del Consejo de Ministros de los últimos meses, de la gestión de Martín Vizcarra, del expresidente Martín Vizcarra. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo y de dónde, digamos, nace la mayor desconfianza en esta gestión desde el Ejecutivo? A ver, una precisión. Nosotros no hemos pedido las actas de la gestión del expresidente Vizcarra. Estamos pidiendo todas las actas eso es lo que de todo el año. Y también estamos pidiendo las actas del Consejo de Estado. Y no es por un tema de desconfianza, es por un tema de transparencia. Sucede que el Estado tiene que ser transparente respecto a
las razones objetivas, materiales, los recaudos que sirven para la toma de decisiones respecto de las cosas que se hacen y aquellas que no se hacen. Lo que nosotros sabemos objetivamente en este momento es que no tenemos contratos. Y si los tenemos, necesitamos que se haga público. Necesitamos saber las actas, conocer las actas de esos consejos de ministros. Que dicho sea de paso, no deberíamos necesitar pedirlas. Porque deberían estar colgadas públicas en la web. Por supuesto, tienen naturaleza pública. Y en todo el periodo del expresidente Martín Vizcarra y hasta ahora en la gestión del presidente Sagasti, ¿no se ha colgado ninguna de estas actas? ¿No se sabe, no hay una comunicación abierta sobre lo que se ha estado tratando hasta ahora? Nosotros a lo largo de los meses, todos los meses prácticamente, hemos pedido transparencia, que se informe respecto de todo, de mascarillas, de oxígeno, de camas UCI, de contratación sobre la vacunación. Y no hemos tenido una respuesta. Sostenidamente, la Defensoría ha planteado este pedido por dos razones. Uno, porque toda decisión del Estado tiene que ser transparente para que sea sometido al escrutinio de los colegios profesionales, de la universidad, de la ciudadanía, pero también para que la propia ciudadanía pueda tomar sus medidas de autocuidado respecto de cuál es la realidad en el país. A lo largo de los meses se ha dicho, ya viene la vacuna, la normalidad está a la vuelta de la esquina. Estos mensajes triunfalistas y gaseosos han hecho que la ciudadanía baje la guardia, se relaje los cuidados. La Defensoría no acepta, rechaza el discurso de que somos una población desordenada, caótica, que el problema son los ciudadanos. Los problemas no son los ciudadanos. Es verdad que pueden haber, desde luego, algún nivel de desorden que nace de la necesidad de las personas, pero principalmente este es un problema de deficiencia de gestión. De acuerdo. Ahora, ustedes dicen que han pedido constantemente estas reuniones, las decisiones, y no han tenido ningún tipo de respuesta. No hay a usted, defensor del pueblo, no se le ha dado ninguna razón por la cual no se transparenten estas cifras. Bueno, esto lo hemos hecho a través de oficios, a través de comunicados y a través de una carta pública que la dirigimos al presidente de la República en agosto y también en el Consejo de Estado. Créame que lamento que a lo largo de los meses no se haya respondido con la transparencia y con la claridad. Hoy apelo a todos los medios para que todos los días insistamos en que haya transparencia y que haya vacuna. De acuerdo. Usted dice que no le han respondido, pero luego no ha sido transparente. ¿Algún tipo de respuesta le han dado, algún detalle que luego no tenga que ver, por ejemplo, con las cifras de muertes, que también hay un desacuerdo, ¿no?, con lo que dice la DIRESA, las DIRESAs en general, o SINADEF y el Ministerio de Salud? ¿Ese tema ustedes también lo han evaluado? Sí, nosotros hemos señalado también recurrentemente que desafortunadamente estamos frente a un Estado que no construye información. Es decir, no se puede ni siquiera calzar la información. Usted tiene una institución que da una cifra y otra institución que da otra, completamente diferente. La duplica. Eso es incapacidad para construir información, para estructurar información. La información es la base de la toma de decisiones. Entonces, si usted no puede construir información, es evidente que sus decisiones, cuando menos, van a ser discutibles y probablemente muchas de ellas fallidas. Le voy a poner un ejemplo concreto. Oxígeno. Usted conoce, la ciudadanía sabe cuál es el mapa del oxígeno en el Perú en este momento. ¿Cuál es la demanda de oxígeno en Piura, en Arequipa o en Trujillo? El mapa regional. ¿Sabe quién hizo el mapa regional del oxígeno? La Defensoría del Pueblo. Esa no es una función de la Defensoría, pero nosotros lo demandamos y hemos hecho el mapa del oxígeno para saber el stock de oxígeno,
para saber la demanda de oxígeno, para saber el nivel de producción de oxígeno. Del mismo Esto modo tiene que ver... que ustedes han desarrollado eso, señor Gutiérrez, ¿también tienen una cifra de funciones según lo que ustedes han podido evaluar? No por las cifras del Ministerio de Salud, no por las cifras tampoco de las regiones. Mire, la Defensoría del Pueblo es una institución muy activa, pero somos una institución significativa, infinitamente pequeña comparado a cualquier ministerio. No tenemos esa capacidad y más bien utilizamos la información que se construye a partir del Estado. Por eso es que esa obligación es del Estado, es de los ministerios, es del Ejecutivo. Hace un minuto cuando le decía que el Estado monopoliza la gestión pública, el Estado lo que tiene que hacer es articular entre sus propios entes. Tiene que articular esfuerzos con el sector privado, tiene que articular esfuerzos con la sociedad organizada, tiene que articular esfuerzos con los colegios profesionales. Eso es lo que se espera de aquel que tiene el monopolio de la gestión sanitaria. Articular para ser eficiente. Lo cierto, lo objetivo, lo real, es que no hemos sido eficientes. Si no somos capaces como país de ver esto crudamente, no vamos a avanzar. ¿Hace usted una diferencia entre el gobierno de Martín Vizcarra y el gobierno del actual presidente Francisco Sagasti en esta crítica sobre lo que sobre la gestión del Ejecutivo? Una precisión. Yo estoy haciendo una crítica, en realidad, a el Estado. Hace un momento acabo de escuchar también en el noticiero que un congresista dice, hemos descubierto después de derogar la ley que había problemas. ¿Hemos descubierto? Es decir, el Congreso da una ley, la deja 20 años, no la supervisa y luego dice, ¿ha descubierto? ¿Eso es aceptable? O sea, ¿se puede admitir esa frase? El problema no es solo el Ejecutivo, el problema son los gobiernos regionales también. El problema también es el Congreso, que dice que acaba de descubrir que hay problemas laborales en la ley, cuando en la Constitución está que ellos tienen que dar leyes y además tienen que fiscalizar. Da una ley usted y usted le hace un seguimiento para ver sus deficiencias, sus virtudes y hace sus ajustes, pero no la abandona 20 años. ¿Me dejo entender? Entonces no es que estemos cuestionando el gobierno del señor Vizcarra, estamos hablando del Ejecutivo, estamos hablando de los gobiernos regionales. Pero está hablando de la pandemia y está hablando también de los mensajes triunfalistas sobre el hecho de que podíamos haberla superado en algún momento y que eso ha ocasionado que tengamos ahora más casos y más colapso. Con lo cual sí hay directamente un señalamiento. Hay un señalamiento a los gobiernos regionales, hay un señalamiento al Ejecutivo y ahora quien tiene que hacer la diferencia es este gobierno. Quien tiene que decir cómo encontrar las cosas es este gobierno. Y quien tiene que hacer un giro dramático, radical, es este gobierno. Son ellos los que ahora tienen que señalarlo. Y déjenme decirle que yo me he reunido con las autoridades y les he expresado esto que ahora les estoy diciendo. De manera que no es que lo esté diciendo en este minuto, en este momento. Yo ya lo planteé. De acuerdo. Y sobre ese tema, justo ya que estamos hablando del Congreso, ¿cuál es la opinión o qué lectura le dan ustedes a la nueva ley de promoción agraria, la que acaba de ser aprobada? Bueno, lo primero lo que le acabo de señalar. Mire, dar una ley es el principal acto de poder, porque limita las libertades o genera libertades o establece responsabilidades, competencias. No me parece que una norma se debe dar para determinar salarios. Esto ya se sufrió en la época de los 80 y tuvimos una serie crisis económica, serísima crisis económica. Se daba una ley tras otra, más de 60 normas se dio en esa época para aumentar o cambiar los sueldos. Y esto de ninguna manera descalifica la realidad de los trabajadores. Al contrario, lo que estoy señalando es que se ha abandonado y por eso es que están en esa situación. Ahora hemos llegado a un punto en el que se ha tenido que dar una ley. Lo que ahora hay que hacer es no abandonar esa ley. Si esa ley ha logrado generar, digamos, un piso, ha logrado
establecer una realidad, ahora hay que hacerle un seguimiento, no abandonarla. Si se han cometido, si se han incluido, digamos, algunos aspectos positivos, enhorabuena. Y si hubiera algunas deficiencias, tienen que mejorarse en el camino. De acuerdo. Una última duda. ¿Qué es lo que se hace con esta rendición de cuentas? Ustedes son observadores, ¿se busca algún tipo de sanción? ¿Cómo de alguna manera se corrige lo que ustedes recogen, leen y en este caso dan cuenta como sin mucho ánimo, digamos, de que algo se haya hecho de manera correcta? ¿Qué sucede con esto, a partir de esto? La Defensoría no es un observador, la Defensoría es el supervisor de los derechos humanos en el Perú. Eso es la Defensoría, y además es el supervisor de la buena marcha de la administración, de la administración pública. Y todas las recomendaciones de la Defensoría, por mandato de su ley orgánica, tienen que ser respondidas. Si no son respondidas, van a ser reiteradas. Y si no se responden, nosotros pasamos ya a un nivel de sanción, es decir, activaremos el procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuándo serían estas sanciones? Bueno, nosotros vamos a reiterar estas comunicaciones y luego actuaremos ya en el plano administrativo. Antes de esto lo vamos a hacer en las semestre, primeras semanas de enero. De acuerdo. Entonces lo sabremos a finales de enero más o menos, para ver quiénes realmente van a recibir alguna sanción por lo que no se ha hecho correctamente durante el 2020. Así es, nosotros vamos a, como digo, reiterar estas recomendaciones. Muchas de las recomendaciones que ha hecho la Defensoría a lo largo de todo este año siguen vigentes. De acuerdo, señor Gutiérrez. Muchísimas gracias por esta comunicación. Encantado.